Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de Gustavo Ruiz Adrián, quien es secretario general de Acción Democrática en el Estado Miranda, es concejal del municipio Sucre también y licenciado en Administración egresado de la UCB, una persona con una vasta experiencia tanto en el sector bancario, consultor de firmas privadas, productor de medios también audiovisuales y desde la perspectiva política viene formando parte de Acción Democrática desde la juventud hasta llegar pues al cargo que ostenta el día de hoy. Gustavo, un placer contar contigo el día de hoy aquí. Bueno, tenemos muchas cosas importantes que hablar. Igualmente para mí, para tu audiencia, un placer estar acá. Bueno, lo primero que me gustaría conversar contigo es que nos des un diagnóstico hasta hoy, cómo observas tú la situación política en líneas generales, sobre todo basándote en la convocatoria a las presidenciales que realizó el Consejo Nacional Electoral para el próximo 20 de mayo. Bueno, ciertamente el país en un gran estado de complicación política, que es así como me lo estás planteando la pregunta. Las fuerzas más importantes de la oposición venezolana, los partidos más grandes, los más importantes dirigentes, para darle un calificativo, han fijado la posición en nombre de todas las organizaciones políticas o la mayoría de las organizaciones políticas de la oposición venezolana, no asistiendo, no concurriendo al proceso electoral y activados en la abstención de esa convocatoria, porque la consideramos en primer lugar ilegal e ilegítima. Es una elección que ha sido convocada a contra natura, sin las garantías mínimas, en unos lapsos que debían darse de acuerdo a la ley. La ley de procesos electorales establece que entre la fecha de la convocatoria y la fecha de la elección debe mediar un tiempo. La campaña electoral presidencial pretende que sean 3 semanas, cuando las campañas electorales presidenciales, por su importancia precisamente, requieren de muchísimo más tiempo para que el electorado pueda conocer en detalle y con mayor profundidad los planteamientos de los candidatos presidenciales, porque no es un carguito por allí en algún municipio del país, sino es la presidencia de la República, el cargo más importante. Entonces, no están dadas las condiciones que democráticamente debiéramos tener. Por cierto, sin embargo, que no son Gustavo, condiciones solo para los electores, para los candidatos. Lo más importante, condiciones para que los electores se puedan expresar. Sin embargo, Gustavo, dadas estas dos opciones que están planteadas en el país, que es participar o no, en una de las elecciones ya se tiene seguro el resultado, con la otra por lo menos está el beneficio de la duda, que sería la participación. Y me gustaría que como que explicitar un poquito más el tema de activados en la abstención, porque activados es como contraproducente en cuanto o sea, abstención significa paralización, no hacerlo, y activado es acción. Bueno, activados en el sentido de que se tomó la decisión de abstenernos, se tomó la decisión de no participar, y en función de eso hay desplegado todo un trabajo político. Las organizaciones políticas siguen existiendo. Con la abstención está la certeza de que Nicolás Maduro va a ganar si se llegan a dar esa elección. Con la abstención lo que estamos garantizando es que queda deslegitimado el resultado electoral. Pero tienen un candidato. Pero no tienen ningún reconocimiento. Están haciendo ¿de quién? El reconocimiento. Porque hay partidos políticos que están apoyando los países no están solos en el mundo. Los países forman parte de una comunidad internacional. Una comunidad internacional de naciones, de organismos internacionales. Pero es un juego de ajedrez donde unos están a favor y otros están en contra. Pero que hoy por hoy, en la geopolítica venezolana, porque que algún país en el lejano oriente o en África o Rusia vea con buenos ojos la elección, no quiere decir que geopolíticamente Venezuela está saliendo solvente de esa situación, muy por el contrario. Y se están dando las manifestaciones que se están dando a nivel internacional. La cantidad de sanciones que tiene el gobierno y sus más importantes funcionarios, que cada vez va acercando más al país y a esos dirigentes. Y digo al país, no al venezolano, porque el venezolano no es el que está siendo castigado, pero ciertamente quienes vivimos en Venezuela, quienes somos venezolanos, nos afecta también esa situación
y pareciera que el gobierno que se quiere hacer oídos sordos Claro, a porque, esos planteamientos. porque imagínate, por ejemplo, con el tema como el problema que hay ahorita con Panamá, los venezolanos vamos a ser afectados porque, por ejemplo, los insumos que pudiesen venir, los pocos que pudiesen llegar, no van a poder pasar por el canal de Panamá. Esos son detallazos, ¿no? Es el puerto más importante, el puerto más importante del comercio internacional del mundo. La gente que quiera irse o que quiera llegar o que quiera hacer lo que quiera a través de los aeropuertos, bueno, tiene un problema serio que mucha gente inclusive se quedaron varados en otros países porque suspendieron aerolíneas muy importantes que venían funcionando. Sí, creo que esas aerolíneas, creo que esos vuelos, ese bloqueo o esa limitación arranca a partir del 27 de este mes, todavía no se ha hecho ciertamente efectiva, pero para quienes a partir de ese día tenían pactado, adquirido o comprado sus pasajes, o sea, es un por drama, esa vía, es algo por supuesto, realmente dramático. por supuesto que es algo completamente dramático, pero la posición no puede ser que la culpa la tiene quien toma la decisión. También hay que analizar la responsabilidad del gobierno. Un gobierno serio debe haber escuchado a la oposición y debe haberse sentado con la oposición con el ánimo de llegar a una convocatoria, por lo menos en términos legales, aceptables. Fíjese este pequeño detalle, cuando estaban en proceso todavía esas negociaciones para llegar a un acuerdo de República Dominicana, en República Dominicana, en el momento en que estaban dirigiéndose al sitio donde iban a reunirse para hablar de los términos en que se podían llegar al acuerdo, aquí unilateralmente el gobierno anunciaba la convocatoria de las elecciones. Y digo el gobierno porque siempre hay un funcionario del gobierno quien da la información y dice, la elección debiera ser en tal fecha. Y después aparece el CNE informando que después de haber hecho los análisis van a escoger la fecha. Y justamente es la fecha que ha comentado el presidente de la República o que ha comentado Diosdado Cabello, lo que significa que están haciendo la tarea que les encomiendan desde Miraflores o la tarea que les encomiendan desde el PSUV. Y en uno u otro caso, por supuesto, eso no es democrático. Los organismos internacionales electorales deben ser independientes. Una de las propuestas que había sobre el tapete en la negociación en República Dominicana era un Consejo Nacional Electoral equilibrado. Para lograr ese equilibrio en esta situación de tensión, no podíamos aspirar a tener 5 hombres químicamente puros. Ahora, pero sí se podía tener un CNE que una parte la propusiera el gobierno, otra parte la propusiera la oposición, Gustavo, y tuviéramos un rector en consenso. ¿Se van a llegar a realizar esas elecciones? Yo creo que un cambio de abril para mayo. Yo creo que si el gobierno, si el señor Maduro, si quienes dirigen la política nacional desde el Ejecutivo tienen un mínimo de responsabilidad, debieran suspender esa elección. Porque esa es una elección que no va a solucionar los problemas del país. Esa es una elección que va a agravar los problemas del país. Se va a evidenciar la falta de separación de poderes, por ejemplo. Imagínese usted que es que se puede llegar con el mismo mecanismo con el que fue convocado. Así como se pronunció la Asamblea Nacional Constituyente promoviendo la elección, se puede pronunciar la Asamblea Nacional Constituyente suspendiéndola. Eso sería lo responsable. Ahora, esta elección no es simplemente una elección para elegir un presidente, es una elección de la que está dependiendo la estabilidad del país. En una elección que no está siendo reconocida por el propio pueblo, porque mayoritariamente el pueblo no se va a expresar, va a haber una minoría del pueblo que se va a expresar electoralmente, pero esa minoría, por su disminuido peso proporcional, porcentual, deslegitima o no tiene la capacidad de legitimar la elección. Ahora, fíjate, y por lo tanto Gustavo, vamos a entrar todavía en una crisis más profunda. ¿Quién se afecta en esa crisis? Se afectan los dirigentes políticos, se afecta el pueblo, más débil, que es el pueblo de Venezuela. No es de esa así manera como vamos a salir de la crisis, es entendiéndonos. Ahora, el entendimiento no puede ser un juego de cartas marcadas donde el gobierno pretende que lleguemos a un acuerdo solo en los términos que el gobierno Bueno, fíjate presenta. que sectores que apoyan en este caso la candidatura de Henry Falcón aseguran que estos factores de los partidos, como tú dices, de la MUP, que no quieren ir al proceso, que han dicho que no van a participar y están convocando a la abstención, serían inclusive una especie de factores con un egoísmo, porque no se pusieron de acuerdo, porque si no es el candidato de mi organización política, entonces yo no voy. Y así lo han señalado públicamente. No, ¿qué les dices tú a él? Pero es completamente falso. En la oposición se firmó un documento que lo firmó también el señor Falcón el año pasado,
que se leyó ante la prensa nacional e internacional en la ciudad de Caracas. Eso fue hace 10 meses, porque eso fue en el mes de julio, aproximadamente en el mes de julio del año pasado. Se leyó un documento donde la oposición acordaba escoger por primarias el candidato. No era un problema de que no teníamos candidato, por el contrario, había una gran cantidad de candidatos. De hecho, todos los partidos de la MUD, todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, planteaban al gobierno dentro de los acuerdos que no inhabilitara a ninguno de los potenciales candidatos de la oposición. Eso no era en beneficio de la propia oposición, por el contrario, complicaba el juego tener muchos más candidatos. Pero lo verdaderamente democrático y lo que se había acordado internamente dentro de la oposición democrática venezolana era concurrir a una primaria para escoger quién representaba a la oposición venezolana, y teníamos una infinidad de candidatos. Ahí estaba el exgobernador Capriles, ahí estaba en esa lista anotado Leopoldo López, estaba anotada María Corina Machado, estaba el alcalde Antonio Ledesma, había propuesto su nombre Claudio Fermín, el señor Falcón había propuesto su nombre, Acción Democrática presentaba el nombre de Henry Ramos, Copey barajaba una serie de nombres, Andrés Velázquez había asomado su nombre, es decir, no era por falta de candidatos, y teníamos un mecanismo perfectamente consensuado, ya con un documento firmado de acuerdo. Ahora, yo lo que digo, para si la oposición tenía 2 años y tanto pidiendo presidenciales, porque ellos no tenían su candidato ya listo. Porque los tiempos en la política son importantes, y el hecho de estar pidiendo elecciones no significa que ya debíamos tener escogido el candidato presidencial. No necesariamente es así. Sí estábamos pidiendo elecciones, de hecho seguimos exigiendo elecciones, pero elecciones democráticas, elecciones con condiciones fundamentalmente para el pueblo, para que el pueblo pueda votar. Fíjese usted que con el proceso de inscripción y de actualización del registro electoral permanente, el Consejo Nacional Electoral no hizo ningún tipo de inversión para informar en cuáles sitios estaban las máquinas. Y hay denuncias que reposan en la Asamblea Nacional, perfectamente documentadas, de máquinas de inscripción electoral en casas de particulares y en casas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gustavo. Y sin embargo, no se le garantizó al común, a la generalidad, a los nuevos votantes, a aquellos que se necesitaban cambiar porque se habían mudado, etcétera, hacer su actualización. Quizás más, no hubo más ningún a nivel de mecanismo, difusión, no hubo del ningún proceso. mecanismo para garantizarle a los venezolanos que, indistintamente que estén en el exterior, siguen teniendo derechos como venezolanos, que pudieran ejercer el derecho del voto en el exterior haciendo su mudanza. Muy por el contrario, muy limitado, con muchas más limitaciones inclusive que el proceso de registro electoral permanente en Venezuela. Gustavo, en la próxima parte yo quiero que analicemos un punto. Hace poco Venezuela también vivió un proceso de elecciones municipales y regionales. Los partidos igualmente en ese momento dijeron que no iban a participar, que sí lo harían posteriormente en las presidenciales, lo cual obviamente sabemos que no está sucediendo, pero que sí se observó a líderes de esos partidos políticos, que una cosa es los dirigentes más visibles y otra cosa es la militancia, haciendo un trabajo político en algunos sectores y otros inclusive presentando sus candidaturas. Por eso me gustaría que tú nos comentes en qué circunstancias tú crees que estos próximos días puedan mostrarnos a nosotros esa militancia. Dado que, por ejemplo, ayer mi invitado decía en este espacio que en Monagas 3 secretarios generales de estas organizaciones políticas, de Acción Democrática, Primera Justicia y no recuerdo cuál fue la otra organización, se pronunciarían hoy a favor de no seguir la línea de la abstención. Tu respuesta y análisis de este planteamiento en la próxima parte. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con Gustavo Ruiz Adrián, secretario general de Acción Democrática en el Estado Miranda, concejal del municipio Sucre, y además hoy nuestro invitado analizando un tema de gran interés para los venezolanos, como lo es lo que está pasando políticamente desde la perspectiva de participar o no participar, o participar de otra manera, ¿no? Como dirían los abstencionistas ya duros, ¿no? Es una manera de participar, bueno, cada quien tiene su criterio. Decíamos que en las elecciones convocadas regionales y municipales, muchos de los factores, militantes y líderes también, decidieron no seguir la línea de la abstención, participar, algunos pocos ganaron. En el caso de la gobernación del Zulia, bueno, la posición del que ganó ya la conocemos todos,
la gobernación del Zulia ya está en manos de un factor del gobierno. Y bueno, en líneas generales, como la política es pragmática, es práctica, es ejercicio, quienes no participaron están esperando a ver qué pasa, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opinas tú de cómo está esa jugada de esa militancia, estos secretarios que presuntamente algunos líderes políticos a nivel nacional inclusive estarían pronunciándose en contra de este llamado a la abstención de las figuras más representativas de la MUC. Bueno, desconozco quiénes pueden ser esos líderes. En Acción Democrática no los hay. Los secretarios generales de Acción Democrática tuvimos un debate interno. ¿Cuándo? Semanas atrás, junto con la Dirección Nacional, sobre este tema. Se evaluaron todos los aspectos y la conclusión general fue: no podemos ir a unas elecciones en los términos como está planteado. Podíamos ir a unas elecciones si hubiese un CNE equilibrado. Por ejemplo, si Gustavo, si a ustedes le dicen equitativo. ahorita le dicen, mira, ¿cuáles son las condiciones para que ustedes vayan? ¿Qué debe pasar para que realmente todos los factores de la oposición se unan en un solo criterio? Bueno, en primer lugar, que la convocatoria sea realmente democrática y sea realmente equitativa. ¿En qué tiempo más o menos? Y sea realmente equilibrada. No, en primer lugar, que sea con un CNE O sea, lo primero que ustedes pedirían sería cambiar el CNE. El árbitro electoral no es un árbitro... ¿Quién elige el CNE? Para el ustedes, CNE ¿cuál sería un CNE? El CNE, según la ley, lo debe designar la Asamblea Nacional. Y en el caso de la Asamblea... Y debiera ponerse de acuerdo los diputados de la Asamblea Nacional del Gobierno y los diputados de la Asamblea Nacional de la Oposición para escoger un CNE equilibrado en vista de la crisis política. ¿Y la constituyente? La constituyente no elige CNE, ni fue electa en esa elección de legitimidad también dudosa, porque la constituyente no fue convocada por el pueblo, fue convocada por Maduro. No hubo nunca la pregunta al pueblo si queríamos constituyente o no. Si hubiesen hecho esa pregunta, gana el no. El pueblo no quería constituyente. El pueblo lo que quería era buscar una salida rápida y por eso se estaba planteando una elección presidencial como una salida a la crisis. Pero no esta elección, porque era una elección con árbitros equitativos, etcétera. Fíjate que el proceso electoral no es solamente el día de la votación. Claro, es un el proceso gobierno dice, voy a tener observadores invitados que traen de distintos organismos internacionales para el día de la elección. No, esa observación electoral debe estar presente a lo largo de todo el proceso electoral. Las previas, el día de la elección y los posteriores a la elección, en la entrega de credenciales, en los informes finales, Entonces, etcétera. Lo primero que ustedes pedirían, un CNE. Un CNE. Segundo, respeto al resultado. En los 4 estados donde ganaron los gobernadores de la oposición que actualmente están ejerciendo. Entregarle la gobernación del Zulia y la de Bolívar, por ejemplo, y otras. No, los 4 gobernadores que en este momento están despachando, que son gobernadores de oposición, en Táchira, en Mérida, en Anzoátegui y en Nueva Esparta. Bueno, y respetando la voluntad popular que los eligió como gobernadores, el gobierno, pasando por encima de ellos, obvia la elección y nombra a otros señores a los que les da presupuesto. A los protectores. Y les da en una figura que no existe en la administración pública ni en la legislación. Completamente arbitrario. Eso no es, por supuesto, un mecanismo democrático de elección. O sea, ir a concurrir a un proceso para, en el caso de ganar, sea desconocido, como resultó desconocida la Asamblea Nacional también. El problema de funcionamiento de la Asamblea Nacional parte del desconocimiento que el gobierno hizo de la propia Asamblea Nacional, que acababa de resultar electa en el año 2015, en diciembre del 2015, y en días la estaban desconociendo, con decisiones arbitrarias, ilegales, ilegítimas. Gustavo, vamos a poner un escenario, a ver qué opinas tú, y me gustaría tu opinión, obviamente desde la perspectiva de Acción Democrática, que tú tienes un cargo importante, pues, en un estado medular, secretario general de Miranda. El escenario, el supuesto escenario que Nicolás Maduro gane las presidenciales, de la manera que sea que las gane. ¿Cómo ves a Venezuela? ¿Qué piensa usted que puede pasar? Pongamos que no se reconozca a nivel internacional. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente del pueblo? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con la oposición? Vamos a estar en peor situación. Y vamos a estar en peor situación porque el gobierno no tiene un programa económico serio para implementar. En su campaña electoral, después que se inscribió, el día de su inscripción, ofreció darle solución a los problemas económicos del país que no han logrado solucionar en 18 años.
como si él está recién llegando a la política, como si es que está aspirando por primera vez al cargo. Y él está dirigiendo el Estado desde el año 2012. Desde que el señor Chávez lo dejó encargado de la presidencia de la República, está él asumiendo decisiones y tomando decisiones como presidente de la República. Es absurdo, es un irrespeto inclusive al pueblo, que ahora en campaña electoral, 5 años después, 6 años después prácticamente, él esté ofreciendo soluciones que no ha planteado, que no ha establecido y que no ha logrado en su gestión como presidente de la República. Y por supuesto, desde en estos 18 años o 19 años de revolución, tampoco, porque lo que se ha deteriorado. Por supuesto que el resultado de ese simulacro electoral, de esas elecciones amañadas, fraudulentas, que no gozan de ninguna credibilidad por ninguna institución seria, a la cual no va a participar la mayoría del pueblo, con lo cual no va a tener el quórum el gobierno en la elección, aunque la legislación venezolana no exige un quórum de asistencia a la elección. Simplemente con el hecho de que más de la mitad del país no asista a votar, ya queda deslegitimado cualquier resultado electoral, porque ya no cuenta con la mayoría del pueblo. Otro la mayoría escenario, del que pueblo gane no Henry es Falcón. la mayoría. ¿Cómo observas tú? ¿Cuál sería la reacción de los adecos, por ejemplo? Igualito. Está igual ¿No reconocerían a Henry Falcón? Está igual de deslegitimado, si es que lo que está deslegitimado es la elección. Eso en el supuesto que ganara Henry Falcón. Pero ya está el gobierno diciendo que ganó las elecciones. Y las tendencias que informan las encuestas hablan de un alto índice de abstención. ¿Y las encuestas que ustedes manejan? ¿Quién gana en esas encuestas que ustedes manejan? No, es que el problema de las encuestas... Aparte de las abstenciones. El problema de las encuestas en este momento no es quién gana o quién pierde. Por supuesto, en este escenario de alta abstención, un 60% de abstención, ¿esa abstención de quién es? Fundamentalmente del opositor y del independiente. Pero hay milita, un resultado a favor de uno de los candidatos en esa encuesta, aparte de la abstención. Bueno, debe haberlo. Los números... ¿No lo maneja? Lo que pasa ¿O es que no lo quieres decir? No, lo que pasa es que hay dos encuestas o dos tendencias de encuestas. Las encuestas que contrata el gobierno y las encuestas que contratan los candidatos opositores al gobierno. Y la oposición... Y las encuestas del gobierno dicen que el gobierno gana y las encuestas de los opositores dicen que el candidato opositor gana. O sea que las encuestas aquí no son creíbles. Pero tienen muchas ¿Son tendenciosas? dudas. Yo diría que no han sido afortunadas en los últimos procesos electorales, y su cifra más creíble y su cifra más contundente, porque además se expresa en prácticamente los mismos términos porcentuales, tanto en las encuestas del gobierno como en la oposición, es el de la abstención. Yo creo que el número cierto que ofrecen las encuestas es el número de abstencionistas. El resultado es como un juego, un maquillaje matemático que cada quien lo usa, más que como una herramienta de examen de cómo está de la fotografía situación política, específica. lo hacen como una promoción a su candidatura. Voy a ganar la elección porque la encuesta tal lo dice. Gustavo, desde la perspectiva política, ¿cómo observas tu Acción Democrática como organización ya pues añeja, que muchos políticos reconocen que Acción Democrática es uno de los partidos que mejor estructura tiene, maquinaria, etcétera? Con todo este proceso, con no participar, ¿cómo ustedes a lo interno ven la evolución, el desarrollo de esta organización política en este momento en Venezuela? ¿Cómo observas el futuro de Acción Democrática en nuestro país? Bueno, en primer lugar, Acción Democrática sigue siendo tal vez el primer partido del país. Y lo digo en los siguientes términos. A pesar de todas las circunstancias, de la adversidad, de los obstáculos, de las ilegalidades, en que el gobierno ha arrinconado a Acción Democrática ya en 2 oportunidades, obligándolo a validar el año pasado. Ahorita ustedes no pueden participar. Y obligándonos a validar en este año. Acción Democrática logró la validación. Porque somos un partido que está sembrado en todo lo largo y ancho de Venezuela. Pero somos un partido con gestión política. Ahorita si quisieran participar no pueden, creo, ¿no? No, nosotros no inscribimos si candidatos. Si quisieran, pues, si hubiesen querido participar. No inscribimos candidatos. No inscribimos candidatos para estar en consonancia con los acuerdos políticos que tenemos dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, porque formamos parte de ese conglomerado de partidos, y además en consonancia también con la opinión de las mayorías, de las grandes mayorías nacionales, que no quieren participar,
que no quieren un simulacro. El venezolano quiere elecciones de verdad, quiere elecciones equitativas, quiere elecciones legales, quiere elecciones legítimas, con árbitros que no se inclinen a favor de uno o de otro, sino que simplemente garanticen el resultado electoral. ¿Y la el fuerza venezolano viva? cree en el voto como salidas a las crisis, ¿Y pero las en el fuerzas voto vivas del de país? una elección de verdad, no Las en una elección universidades, amañada. las agrupaciones, los acuerdos, Bueno, ¿cómo allí, lo observas? allí está avanzando el Frente Amplio, que ha sido impulsado desde todos Que los hay sectores varios, del ¿no? país. Se han conformado, bueno, Prácticamente como tres. en prácticamente todo el país se han venido conformando el Frente Amplio. Es una idea, no es una organización, no es una Y en el plataforma Frente Amplio hay de partidos. divergencia en cuanto a la participación. No, en el Frente Amplio hay absoluta certeza de que este es el camino. Mantenernos en abstención. Esto no va a legitimar al gobierno, por el contrario, lo va a deslegitimar más. El gobierno va a quedar más comprometido ante... Pero va a seguir en ante el gobierno, va a seguir mandando. Bueno, porque no quieren, porque la política del gobierno es aferrarse al poder. ¿Tú crees que Al puede gobierno llegar el momento que irresponsable- Maduro renuncie? Yo creo que, de ser serio, debiera renunciar. Ya están dadas las condiciones para que el presidente renuncie. Esa es una salida sana para el país. Que el presidente, en ejercicio de su responsabilidad, ponga el cargo a la orden y abra una dinámica, se inicie una dinámica política en donde podamos concurrir a ir a unas elecciones de verdad. Mira, Gustavo, por términos cierto, ¿y cómo te ha equitativos. ido en el municipio de Sucre con el nuevo alcalde? ¿Qué tal la gestión? Rapidito ya para irnos. Bueno, está comenzando, siempre se le da a todo gobernante un poco el beneficio de los primeros tiempos. Creo que la situación en materia de seguridad, en materia de ambiente, la recolección de residuos sólidos, etcétera, sigue siendo uno de los graves problemas del municipio de Sucre. A pesar de contar con el apoyo del gobierno nacional, no se ve mucha la diferencia en ninguno de los dos sectores y yo creo que eso debe llamar la atención del alcalde de Rangel en este caso. Creo que yo no había tenido gestión anteriormente con él, no lo conocía, lo estoy conociendo después que asumió su cargo y por lo menos creo que es una persona que oye, es un alcalde que escucha inclusive las voces de la oposición, Y si se que dan escucha nuestras críticas. la convocatoria de los concejales, ¿te inscribirías tú? En las condiciones, si se mantienen las Acción condiciones, Democrática no va a inscribir concejales. si se mantienen las condiciones, sería absurdo que salgamos en carrera a inscribirnos, porque nuestro problema no es nuestros cargos, nuestro problema es garantizarle al pueblo el derecho a elegir. Si el pueblo no tiene condiciones para poder elegir en equidad, nosotros no podemos participar en unas elecciones de esas características. Y Acción Democrática no le tiene miedo a eso de no participar. Ya en la dictadura, en la anterior dictadura, nos tocó exilio, nos tocó ilegalidad del partido y el partido se alzó sobre esos obstáculos y cuando regresó al poder regresó a transformar al país en los mejores 40 años que ha tenido Venezuela, que fueron 40 años de gobiernos civiles, de civilidad, de alternancia en el poder, no de hegemonías. Muchísimas gracias, Gustavo, verdad que un placer conversar contigo, fue muy agradable, muy grato. Gracias a ti. Muy Gracias amable. por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti. Bueno, así escuchamos a Gustavo Ruiz Adrián, secretario general del Estado Miranda por la organización Acción Democrática, quien estuvo hoy conversando con nosotros. Por nuestra parte, les damos las gracias por permitirnos estar con ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. A nombre de nuestras productoras, Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, bajo la dirección de Antonio Brantes, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Informativo Mira TV está en ti.